Muy buenos días, estudiantes. Si son tan amables, me confirman si me escuchan y si pueden ver las diapositivas en pantalla. Gracias. Buenos días, ingeniera. Sí se mira y sí se escucha. Bueno, muchas gracias. Entonces, el tema del día de hoy son restricciones, objetivos y alcances. Entonces, habíamos hablado la clase pasada que entrábamos en la definición de cómo formulábamos ese proyecto del cual hemos estado hablando durante el desarrollo de la asignatura. Y entonces ahora vamos a ver más específicamente cómo podemos definir esos tres ítems: restricciones, objetivos y alcances. De esos tres, lo que hay que aclarar es que las restricciones no siempre se utilizan en todos los proyectos, solamente si aplican. Entonces, las restricciones son opcionales. Objetivos y alcance en sí es algo que va en cualquier tipo de proyecto, sea de investigación, de trabajo de grado, un proyecto en una empresa, en una comunidad, siempre tiene objetivos y alcance porque es la delimitación del proyecto, hasta qué punto se va a desarrollar, qué no, y también los objetivos nos dicen qué va a ser el proyecto. Entonces, la definición exacta de lo que se hará dentro del proyecto. Entonces, vamos a ver estos tres ítems el día de hoy. También al finalizar la clase vamos a revisar un poco ese acuerdo que sacó el Consejo Académico acerca de la evaluación y vamos a definir un poco acerca de esos porcentajes. Entonces, por ahora empecemos con esto diciendo que estos tres ítems, tanto restricciones, objetivos y alcances, tienen su insumo o su fundamento en los procesos que se hizo en la parte de planificación. Entonces, esos procesos son necesarios para poder establecer tanto el alcance como los objetivos y también las restricciones. Entonces, empecemos con este tema. Entonces, lo primero que vamos a ver es las restricciones. Como les decía, no todos los proyectos tienen este ítem dentro de su formulación, solamente esos proyectos que aplican. ¿Y cuáles son ese tipo de restricciones que se pueden presentar dentro de un proyecto? Entonces hay que entender que la palabra restricción lo que significa es un límite, algo que no podemos hacer porque nos está teniendo un obstáculo. Entonces habíamos hablado en la planeación que hay que detectar esa serie de obstáculos que se pueden tener en el desarrollo del proyecto, ya sea en su entorno, en su financiación, en la parte administrativa, y entonces si esos obstáculos son muy relevantes para el proyecto, se ubican en esta sección de restricciones. Entonces, ¿cuáles son los tipos de restricciones que se pueden tener dentro de un proyecto? Se pueden tener restricciones de tipo técnico, que es cuando se tiene problemas con la tecnología, con la maquinaria, con los equipos que se están utilizando. Entonces, si se restringe de alguna forma dentro del entorno la utilización de alguno de estos elementos, entonces es importante que la restricción quede especificada en la formulación. Entonces, hay que tener en cuenta que para los proyectos lo mejor es que las cosas queden por escrito. Entonces, si usted tiene una restricción técnica, déjela consignada y usted se cura en salud para cualquier cosa posterior. Luego viene la parte de las restricciones financieras. Entonces, ¿qué pasa con las restricciones financieras? Muchas veces los proyectos tienen un limitante económico, eso es muy común. Entonces, a los proyectos se les asigna por lo general un rubro, un dinero, un presupuesto con el cual tienen que funcionar. Entonces, ahí van esa parte de las restricciones financieras. También pueden haber dificultades en la consecución de los recursos, entonces a veces algunos proyectos tienen limitantes. Una vez se alcance cierto punto en el proyecto, entonces se le hace el desembolso del dinero o el resto del dinero. Entonces ese tipo de restricciones económicas que puedan tener los proyectos se dejan consignadas en esta parte. Y el último tipo de restricciones son las restricciones de tipo legal. Entonces, cuando alguna legislación actual que esté vigente dentro de la aplicación del proyecto genera una restricción de limitante en lo que el proyecto puede y no puede hacer. Entonces, es importante que si existe esta restricción sea consignada en esta sección. Entonces, la sección de restricciones, como les digo, es una sección opcional, no todos los proyectos lo tienen, pero sí es importante, ¿no? Es mejor que si usted tiene alguna restricción, la deje consignada en la formulación del proyecto por escrito en esta sección de restricciones. Entonces, ya una vez se han definido esas restricciones que se pueden tener en el proyecto,
se pasa al siguiente ítem, que son los objetivos. Entonces los objetivos sí son obligatorios en cualquier proyecto. Todo proyecto está orientado por objetivos, por el cumplimiento de unos objetivos que se han propuesto. Entonces es el eje central de los proyectos. Es la columna vertebral que nos dice todo lo que vendrá más adelante. Después veremos cómo las actividades que se van a desarrollar durante la ejecución del proyecto se desglosan o son dependientes de los objetivos que se hayan definido. Entonces es su estructura en el proyecto. Entonces hay que tener mucho cuidado en la definición del objetivo, tanto general como específico. Entonces el objetivo es aquello que se va a alcanzar, lo que el proyecto hará. Una vez se ejecute el proyecto, ese objetivo será hecho, o sea, se aplicará. Entonces hay que tener mucho cuidado en la definición, como les digo, porque hay que definirlo de una forma concreta en el espacio y en el tiempo. Entonces hay que decir que si usted dice en un proyecto que va a disminuir el índice de analfabetismo, entonces usted tiene que especificar a dónde, porque no va a disminuir el índice de analfabetismo a nivel global. Entonces si usted lo deja así nomás como disminuir el índice de analfabetismo, entonces usted lo deja global y seguramente un proyecto será muy difícil que alcance ese objetivo. En cambio, si usted ya lo especifica, lo aterriza en un espacio, por ejemplo, disminuir el índice de analfabetismo en la comunidad en la comunidad 1, entonces ya lo está especificando, que es dentro de ese espacio y en un tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Recuerden que habíamos dicho que los proyectos son un esfuerzo temporal, entonces es necesario también colocar ahí en esta parte del objetivo el tiempo. ¿Durante cuánto tiempo lo va a hacer? Porque si usted lo deja abierto como disminuir el índice de analfabetismo en la comunidad, entonces puede entenderse que durante todo el tiempo que la comunidad exista usted va a estar disminuyendo el índice. En cambio, si usted lo dice que lo va a disminuir durante el periodo del 2020 y 2021, entonces ya usted lo ha ubicado en un espacio y en un tiempo específico. Entonces, una de las cosas que hay que tener muy en cuenta a la hora de definir los objetivos. ¿Qué más tenemos aquí en la parte de los objetivos? Entonces hay dos tipos centrales de objetivo. Todo proyecto tiene un objetivo que se conoce como objetivo general, un único objetivo, y hay una serie de objetivos que son los objetivos específicos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Mientras el objetivo general es el que define la meta final, ¿a dónde llegará el proyecto? Una vez el proyecto finalice, tiene que haber cumplido ese objetivo, porque si no ha cumplido el objetivo, entonces ese proyecto no tuvo éxito, sino que es un proyecto que tuvo un fracaso. Entonces, esa meta que se define aquí en esta parte es fundamental, porque una vez finalice el proyecto, es como se va a medir su éxito o su fracaso al finalizar. Entonces, hay que definirlo muy bien. Es esa meta que se fija el proyecto, lo que se dará a entender al final si está cumplido o no. Entonces hay que tener problemas de pronto con la redacción, y entonces hay que tener mucho cuidado con la forma en la que se redacta. En cuanto a redacción, lo que siempre empieza en un objetivo es un verbo, porque los objetivos son acciones que se van a llevar a cabo. Entonces siempre inician con un verbo. Por ejemplo, llegar a un nivel de escolaridad del 100% en la región X en menos de 2 años con los recursos disponibles. Entonces mire que siempre empiezan con un verbo: llegar, definir, construir, procesar. Entonces siempre los objetivos empiezan con un verbo. Tienen una frase corta, su redacción hay que tener cuidado, hay que ubicarla en tiempo y espacio, como decíamos en la anterior dispositiva, y tiene que decir la meta que va a cumplir el proyecto. Por otra parte, los objetivos específicos son formulaciones de metas intermedias. Entonces, hablábamos que los proyectos muchas veces cumplen diferentes entregables, producen diferentes productos, tienen diferentes espacios donde se van culminando ciertas actividades. Entonces, esas actividades, esas metas intermedias se definen por cada una un objetivo. Entonces, al igual que el objetivo general, los específicos deben redactarse de una forma muy clara, muy concreta.
Entonces deben empezar también con un verbo y se deben especificar como tareas que se van a desarrollar durante el desarrollo del proyecto. En los objetivos específicos importa el orden. Entonces el primer objetivo será el primero que se alcance. El segundo, por lo general, depende de que ya se ha desarrollado ese primer objetivo. Entonces, el orden en el que se redactan los objetivos específicos corresponden al orden en el cual se irán cumpliendo. Entonces, tienen un orden lógico, un orden cronológico que después se verá reflejado en el cronograma del proyecto, eso lo veremos posteriormente. Entonces, ese orden debe estar bien definido desde esta parte de la formulación. También se deben agotar todas las actividades y tareas que se piensan hacer dentro del proyecto. Entonces, por cada actividad que usted piense en el proyecto debe estar relacionada con un objetivo específico. Y cada objetivo específico debe tener relacionada una cierta cantidad de tareas, por lo menos una como mínimo o varias. Igualmente no pueden haber actividades sueltas, o sea, siempre deben cumplir alguno de los objetivos que se han planteado en la parte de la formulación. Entonces, todos estos objetivos específicos deben también contribuir a el cumplimiento del objetivo general que se ha planteado dentro del proyecto. Entonces, ¿cuál es el proceso para formular esos objetivos? Entonces, el proceso es tener en claro las siguientes cosas. Primero, los resultados que se van a entregar en el proyecto. Entonces, por eso decíamos al principio que es importante que el proceso de planeación ya haya culminado, porque ese va a ser nuestro insumo para poder crear este tipo de cosas. Entonces, ya en la planeación nosotros habíamos definido cuáles eran los resultados que íbamos a alcanzar. Entonces, en los objetivos deben estar esos resultados. Se deben incluir para que se tengan en claro cuáles son los que se van a alcanzar dentro del desarrollo. Entonces, ¿qué se puede decir del objetivo? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Y en qué orden lo haremos? Entonces, ahí van los resultados. Alcances, los alcances deben ser posibles. Entonces hay que tener cuidado con la redacción de que usted se está comprometiendo en los objetivos a realizar una serie de cosas y que esas cosas tienen que estar dentro de su capacidad tanto técnica como financiera, como de personas, como de tiempo. Entonces hay que tener cuidado con que se puedan cumplir, ¿no? Que esos objetivos se puedan alcanzar, se puedan realizar. Entonces eso es lo que hay que tener muy en cuenta en esa parte de la redacción y la formulación, qué es lo que nos vamos a comprometer a hacer, y como compromiso que se hace tiene que cumplirse, entonces debe estar bien ajustado con que se van a alcanzar esos resultados que se están comprometiendo. La presentación, entonces, como decíamos, la presentación señala acciones que se ejecutarán, por eso se define a través de verbos. Entonces, los objetivos empiezan con un verbo porque son acciones. La definición de verbo es una acción que puede ejecutar un sujeto. En este caso, los sujetos del proyecto serán los encargados de desarrollar ese proyecto. Entonces, serán acciones que las personas encargadas del desarrollo del proyecto ejecutarán durante el ciclo de vida de ese proyecto. Y se pueden presentar de forma general y específica, pues por eso se definen esos dos objetivos. El objetivo general, que es el más global, el que embarca la meta general del proyecto, y los objetivos específicos, pues que ya entran a detallar cada una de esas metas intermedias, de esas acciones que se irán llevando en forma cronológica dentro del proyecto. Lo siguiente que se define es el alcance. Entonces, el objetivo nos permite definir qué vamos a hacer y el alcance nos define hasta dónde vamos a llegar. Entonces, el alcance es una parte muy importante de la formulación del proyecto, porque ahí usted no solo coloca qué se va a hacer, sino también qué no vamos a hacer. Entonces hay que dejar las cosas bien especificadas y el alcance es el que nos permite definir este tipo de cosas. Entonces, como definición, el alcance se entiende como la suma de productos, servicios y resultados que el proyecto va a generar. Entonces, ¿qué es lo que el proyecto al final entregará? Recuerden que todo proyecto está destinado a crear un producto, un servicio o un resultado único. Entonces, aquí en el alcance se tiene que describir esos productos, esos servicios que se van a crear. Y
debe ser su formulación a través de un texto que se espera no sea muy extenso, una hoja, 2 hojas como máximo, y debe estar descrito como siempre de forma clara, muy específico, muy a detalle. Todo lo que usted tenga que hacer, déjelo allí en el alcance, porque el alcance es el que usted le delimita qué es lo que se hará y qué es lo que se quedará pendiente o que no será tocado por el proyecto. Entonces hay una definición que es general del alcance, y hay alguno que se entiende como el alcance del producto. Entonces, dentro de los productos que usted va a crear, usted puede especificar productos cada uno su propio alcance. Entonces, algunas veces se redacta el texto general del alcance, y dentro de ese mismo alcance entonces se hace un subtema que es el alcance de un producto específico del proyecto. Entonces, eso depende de las características del proyecto que están desarrollando. Entonces, si usted va a definir un alcance de producto, lo que hay que tener en cuenta que es que allí queden bien claras y especificadas cuáles serán las características de ese producto y qué funciones cumplirá. Si no es un producto, sino que es un alcance de servicio, lo mismo, sus características y funciones, y si es un resultado, igual. Entonces, lo importante es que quede bien claro qué características tendrá ese producto. Porque, por ejemplo, si usted dice voy a hacer un documento, la palabra documento deja mucho características en el aire. Entonces, una persona puede entender que un documento puede ser impreso, otra persona puede entender que un documento puede ser en medio digital. Entonces, ese tipo de características específicas deben detallarse en el alcance del producto. Entonces, si usted dice yo voy a hacer un documento escrito, entonces ya empieza a delimitar que esté impreso, que tenga estas características sobre este tema, va a abarcar esta investigación. Entonces usted ya está entrando a definir sus características. El alcance del proyecto, que es el alcance más general, es el trabajo que se va a realizar para entregar ese producto, ese servicio. Entonces, ahí también se incluye una parte que es cómo vamos a generar ese producto. Entonces ya se va hablando un poco de la metodología, aunque la metodología tiene su ítem aparte, igual en el alcance se dice, se hará este proceso para lograr ese producto, ese servicio. Entonces se va dando un poco de lo que vendrá más adelante, que ya se especifica en forma más detallada dentro de la metodología. Entonces, el alcance implica una serie de pasos para su definición, hay que hacerlo muy bien, hay que hacer bien esa descripción. Entonces, es importante considerar algunos pasos. Entonces, ¿qué pasos se tienen, por ejemplo, en el alcance? En el alcance se tienen pasos como definir los conceptos que se tienen que tener en cuenta. Entonces, para elaborar un alcance, yo necesito de apropiarme de una serie de conceptos que voy a utilizar en el proyecto. Por eso más adelante se coloca también lo que se conoce como el marco referencial o el marco conceptual. Y esos conceptos son fundamentales para que queden claro para todas las personas que leen el proyecto qué se está definiendo en el producto. Entonces usted define un producto digital, por ejemplo, dentro del alcance. Entonces en ese marco usted tiene que definir con un concepto ya aceptado por la comunidad qué es un producto digital, para que quede bien especificado cuáles son las características que incluye dentro de un producto de esas características. Entonces hay que hacer una serie de gestión de conocimientos, de conceptos que se necesitan utilizar dentro de ese alcance. También es importante tener en cuenta los requisitos, o sea, cuando usted fue en la parte de planeación a hacer esa investigación inicial, donde usted conversó con las personas que están interesadas en el proyecto, cuando usted entendió sus necesidades, usted hace una captura, una lista de requisitos que debe cumplir el proyecto. Entonces es necesario que estos requisitos que se capturaron estén inmersos dentro de este alcance. ¿Cuántos se van a poder cumplir? Porque es posible que los interesados le definan muchos requisitos que quieren. Cuando uno va y les dice vea qué necesitan, eso la gente se emociona y pide lo que es y lo que no es. Entonces usted aquí en el alcance delimita qué cosas sí se van a cumplir y cuáles no. Es muy importante, muchas personas
se olvidan de esa parte, definen solamente lo que harán, pero no lo que no van a hacer. Y después se genera para malas interpretaciones. Entonces después dicen, no, es que cuando usted vino a preguntar, nosotros le dijimos que haga tal cosa. Y como ahí no dice que no le iba a hacer, entonces hágala. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa parte. Bueno, entonces recuerden que hay que tener cuidado con los conceptos que se están utilizando y con los requisitos que se establecieron en la parte de planeación. Hay que aclarar qué se hacen y cuáles no. Va un proceso también de validación y de control. Entonces, el alcance es un ítem que no solamente queda muerto, igual que los objetivos, ellos no quedan muertos en el documento de la formulación del proyecto, sino que ellos son el lineamiento para poder hacer la evaluación constante del proyecto. Entonces, durante la ejecución del proyecto uno tiene que estar controlando y validando que se está cumpliendo con ese alcance, que eso que dijimos que íbamos a hacer sí lo estamos haciendo. Entonces hay que tener cuidado porque esa validación, ese control es un proceso constante, ¿no? Algunos lo dejan allí como el documento que se entregó para que nos aprobaran el proyecto y se olvidan de él, no. Constantemente, a medida que ustedes van desarrollando las actividades, tiene que irse validando que el alcance y también los objetivos se vayan cumpliendo. También hay una validación y un control final. Entonces, una vez termine el proyecto, se hace el proceso de finalización, se hace la evaluación y se debe verificar que usted cumplió con ese alcance y que cumplió con esos objetivos. Bueno, la parte de la gobernanza se refiere a que si se están utilizando políticas y procedimientos y guías formales, se deben cumplir dentro del proyecto. Entonces, si usted va a hacer un proyecto que está inmerso dentro de una norma específica de calidad o dentro de un proyecto que exija que se cumpla algunos parámetros establecidos dentro de la organización, entonces es necesario que se valide también esa parte de la gobernanza. ¿Qué proceso entonces se hace para describir o generar un alcance? Entonces, primero hay que hacer un proceso de gestión de alcance en el cual se crea un plan. Entonces, usted define ese texto que decimos que es el alcance que vamos a utilizar y lo pone a consideración de las personas interesadas. Entonces, si usted depende de un asesor, entonces es necesario que el asesor valide ese alcance. Si usted depende de la junta directiva de la empresa para generar ese proyecto, pues esa junta directiva debe dar un aval por ese alcance. Entonces es necesario hacer esa planificación y verificación de que el alcance será aprobado por las personas que están encargadas de la validación del proyecto. Luego se hace la recopilación de requisitos, que es el proceso que ya habíamos hablado dentro de la planeación. No voy a entrar mucho en detalle, donde se documenta y se determina cuáles son los requisitos que los interesados necesitan para que el proyecto les cumpla. Y ya se hace la definición del alcance, que es la descripción que hablábamos dentro de un párrafo, de una forma clara, de una forma concreta. Y finalmente se hace la validación y el control, que ya son procesos que se ejecutan a medida que el proyecto se va desempeñando. Entonces hay que tener en cuenta que todo este tipo de cosas son muy importantes, ¿no? No son por llenar hojas en una formulación, en un documento de un proyecto, sino que son los lineamientos, esa estructura que nos va a permitir posteriormente ejecutar cualquier proyecto. Entonces, aquí les abro la pregunta si se entendió el tema de qué se tratan los objetivos y el alcance y las restricciones, y si tienen alguna pregunta del respecto. Bueno, hay una pregunta del compañero que dice si el objetivo general puede incluir parte del título del proyecto. Pues hay que entender que el título del proyecto es el nombre que tiene todo el proyecto. A veces esos títulos se les dan unos nombres cortos, unas siglas, entonces a veces no dicen mucho. Pero en otros se coloca un título largo donde está toda la especificación de lo que trata de describir qué será el proyecto. Entonces sí,
depende, o sea, tiene mucho que ver con el título, porque el título tiene que decir qué es el proyecto y el objetivo también entra a decir qué hará el proyecto. Entonces sí tienen una relación dependiente el uno con el otro y puede incluir parte de lo que se dice en el título. No es que si yo utilicé partes en el título, unas palabras, entonces no las puedo utilizar en el objetivo, no. Es completamente válido que parte del título, incluso es muy común que parte del título del proyecto esté en el objetivo. No es el mismo, ¿no? Porque si, por ejemplo, usted el título de su proyecto es la creación, no, perdón, un sistema computarizado para una empresa que se va a llamar Sigo, por ejemplo. Entonces, ese es el título del proyecto, Sistema computarizado para la empresa X Sigo. El objetivo entonces dirá creación o crear el sistema computarizado para la empresa X, entonces sí va a tener o va a incluir parte de ese título, ¿no? Pero hay que entender que el objetivo siempre describe una acción. Entonces, si es un sistema, usted lo va a crear. Si usted va a hacer, digamos, la pavimentación de una calle, entonces el verbo seguramente es pavimentar, ¿sí? La acción se define en el objetivo y sí incluye partes del título. ¿Sí queda claro con esa parte, esa pregunta? Bueno, entonces tenemos otra pregunta, dice, ¿las restricciones a qué hace referencia? Es que tenía problemas con el internet. Bueno, entonces la parte de las restricciones es cuando hay limitantes en la ejecución del proyecto. Entonces hablamos que en la primera parte de planeación teníamos que estar muy pendientes de las oportunidades que nos da el entorno y de las limitantes que se tienen. Entonces las restricciones son esas limitantes que se pueden tener. Entonces usted detecta que tiene una limitante de tipo financiero, por ejemplo, es muy común que solamente al proyecto se le designe un cierto rubro, o sea, un tope del gasto que se pueda hacer. Entonces, esa es la recomendación de que se coloque en la parte de restricciones cuál es ese tope que se tiene, o sea, no se puede superar ese valor. O si de pronto la empresa le dice, solo le entregamos el dinero una vez usted haya culminado estas actividades iniciales del proyecto, entonces esas restricciones tienen que ir consignadas allí. Entonces hay restricciones que son de tipo económico, hay restricciones que son de tipo legal, que es cuando se tiene alguna ley que de pronto limite el desarrollo del proyecto, entonces ahí tiene que especificarse esa parte. Y también hay restricciones técnicas, si tenemos algún limitante con la tecnología que podemos utilizar, ya sea los equipos, ya sea la maquinaria, ya sea de pronto el servicio de electricidad o de internet, entonces todo eso va en restricciones técnicas y existen las restricciones financieras y las restricciones legales. ¿Sí te queda claro esa parte de las restricciones? Sí, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta o alguna otra duda de estos tres ítems, que es el alcance, las restricciones y los objetivos? Bueno, entonces como parece que no hay ninguna duda ni ninguna pregunta, entonces vamos a pasar, les voy a compartir la pantalla del acuerdo que nos dice cómo se hará la evaluación durante este periodo, pues que es bastante especial y diferente a todos los demás que hemos vivido. Entonces les voy a compartir. Pueden ver el acuerdo, es el acuerdo número 020, lo estoy proyectando. Ah, aquí hay otra No, pregunta. profe. ¿No se puede ver? Bueno, ahorita lo actualizo. Primero le voy a contestar la pregunta a un compañero que dice si el alcance de la investigación puede llevar varias partes. Entonces sí, algunos, lo más común es que el alcance solo sea un texto completo, pero si usted de pronto quiere describir algún producto en especial, algún servicio que va a ir dentro del alcance, dentro del proyecto, entonces usted puede colocar alcance del producto tal y definirlo. Entonces sí se puede hacer por partes el alcance, entonces sí puede tener varias partes, dependiendo de
como les digo, de la naturaleza de los proyectos. Entonces, espérenme un ratico, yo reinicio aquí, cuelgo y vuelvo a iniciar para que me entre la ventana, si no, no sabe actualizar esto. Bueno, entonces ahí pueden ver el acuerdo, ahora sí se lo puede ver. Ahí pueden ver el acuerdo, por favor me confirman. ¿Sí? Muy bien. Listo, entonces ese es el acuerdo que designó el Consejo Académico, donde se dan ciertos lineamientos con los cuales se debe desarrollar la evaluación de las asignaturas ahora en este proceso de este semestre que ha sido interrumpido por todo esto de esta pandemia. Entonces los considerando pues hablan obviamente de lo que estamos viviendo, del COVID-19, de las designaciones del Ministerio Nacional, entonces yo no voy a entrar mucho en detalle de eso. Igual este acuerdo ya lo había compartido una compañera en el grupo, si quieren se los vuelvo a compartir para que entren, si quieren pueden leer esa parte de los considerandos. Entonces, ¿qué dice el acuerdo como tal? Se dice que se adoptarán unas medidas excepcionales dentro de este periodo. Entonces, este periodo será evaluado de una forma diferente a como se evaluarán o como se han venido evaluando los periodos que hemos vivido. Entonces, va a ser algo excepcional. No significa que estas medidas se vayan a aplicar posteriormente si ya cambian las circunstancias, sino que volveremos a la evaluación que siempre hemos tenido. Entonces, dice que habrán unos procesos que son de capacitación y un proceso que es el que queremos, el que yo quiero que hagamos, que es el de concertación. Entonces, ¿cómo vamos a concertar, tanto ustedes como yo, la evaluación de esta asignatura, que es formulación y evaluación de proyectos? Entonces dice que hay unas directrices en cuanto a la evaluación, esto incluso está en el estatuto, pues que debe prevalecer el aprendizaje autónomo, la adquisición de habilidades, de destreza, que obviamente habrán una estrategia diferente, lo que habíamos hablado, pues estamos viviendo una situación distinta, entonces la estrategia será diferente a la tradicional, no podemos tener esa típica evaluación que hacíamos dentro del salón de clase con la hojita y todo lo demás, eso no vamos a poder hacer. Y que esos mecanismos tienen que ser replanteados y concertados, ¿sí? O sea, esto tiene que ser en común acuerdo entre ustedes y los docentes, obviamente, pero seguramente pues es muy difícil que todo el mundo diga sí, estamos de acuerdo con todo, si lo logramos excelente, si no pues adoptaremos lo que la mayoría está concertando. Entonces mecanismos y estrategias, ya habíamos hablado de algunos, habíamos hablado de utilizar el COES, para los otros estudiantes que no pueden acceder al COES pues lo haríamos a través del WhatsApp. Entonces, ahí está. Entonces, planificar procesos evaluativos asíncronos, que son los que estamos haciendo como las clases en línea, y también otros que no se tengan conectividad. Entonces, se hará pues un proceso distinto para los que solamente tienen acceso al WhatsApp. Otro ítem que dice aquí, que es como lo más trascendental que dice esta parte, es que se habilita o se permite la evaluación desde el día 8 de junio, que fue el día lunes. O sea, a partir del lunes ya es válido sacar una calificación de los procesos de evaluación que estamos haciendo. Entonces dice que para los estudiantes que hayan tenido problemas con el acceso al internet, porque no todos tenemos las mismas condiciones técnicas, hay restricciones técnicas como hablábamos de los proyectos, entonces para esos estudiantes se va a hacer un proceso de nivelación, el cual aún no se especifica cuándo iniciará, seguramente será cuando se habilite nuevamente el acceso a las aulas o a la universidad, eso no está aclarado, pero dice que para ellos habrá esa nivelación y que la evaluación será una vez termine la nivelación. Entonces, para esos estudiantes, si usted conoce a alguno que no tiene internet y que no ha podido acceder a las asignaturas, no hay ningún problema, no se vayan a estresar, sencillamente estarán pendientes, incluso más abajo ya les voy a mostrar, ahí dice claramente que se hará una fase cualitativa
y una fase cuantitativa de la evaluación. Entonces, ¿cuál es la fase cualitativa? Lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Entonces, ustedes traigan actividades, uno les hace una valoración, es un buen trabajo, tiene estas falencias en las cuales usted puede mejorar, entonces hay una retroalimentación. Esa es la fase cualitativa. Y la fase cuantitativa, que se va a utilizar la misma escala de números que habíamos usado hasta ahora, de 0 hasta 5, con la siguiente modificación o con la siguiente aclaración. Para los estudiantes cuya evaluación en cualquier actividad sea inferior a 3, incluso para los que no han podido acceder por esto de las restricciones técnicas, entonces su nota no será ese número, sino que será un pendiente. Entonces, obviamente, habrá una modificación, incluso han suspendido el Sapiens porque tienen que modificar ese software para que admita que ahora no se coloque notas menores de 3, sino que va a colocarse un pendiente para esos estudiantes. Entonces, como me decía algún estudiante en otra asignatura, significa que nadie pierde nada en este semestre. No es así, sino que no tendrán esas notas bajas, sino que se les dejará pendiente. ¿Y cuándo se resolverá ese pendiente? Cuando haya ese proceso de nivelación. Entonces después hará ese proceso de nivelación y luego de la nivelación habrá una evaluación y ese pendiente se reemplazará por esa nota que saca. Entonces, si usted allá en el proceso de nivelación de todas maneras perdió, pues entonces ya se le pondrá el número, pero por ahora, dure esta pandemia y durante no inicie ese proceso de nivelación, las notas que se obtengan en algún trabajo inferior a 3 se colocarán como pendientes. Eso es lo que hay que tener en claro. Lo otro es que aquí abajo dice que se suspende el registro continuo de calificaciones, lo que les decía, el Sapiens a partir de ahora no está funcionando, porque empezando que tienen que modificarlo y terminando porque no se va a utilizar. Entonces, como hay unos procesos que decía que arriba cualitativos y cuantitativos, y el Sapien no admite eso, él solamente admite números, entonces la concertación es que no se haga ese proceso continuo, sino que sencillamente al final se colocará la nota definitiva. Eso no significa que ustedes no empiecen a recibir sus calificaciones sobre las actividades que concertemos que van a tener esa valoración. Entonces, ¿qué más dice por acá? Pues por acá dice la parte de que todos los estamentos anotarán y harán las modificaciones, pues el centro de informática se encargará de modificar el sistema de calificaciones, vicerrectoría, OCARA, bueno, todos nosotros. Entonces, ¿cuál es lo que yo quiero que hagamos en este momento? En este momento, espero que esto no se bloquee otra vez, porque cuando uno cambia de imagen tiende a bloquearse. Les voy a proyectar cuál fue la concertación inicial que nosotros hicimos en cuanto a cómo íbamos a hacer la evaluación de esta asignatura. Entonces, ahí la pueden ver, o ya se me dañó la imagen. ¿Pueden ver cómo era el proceso de concertación, los criterios de evaluación que habíamos definido? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, entonces, habíamos definido que haríamos entonces unas evaluaciones, que esas evaluaciones pues comprendían la temática que estaban abarcadas en las unidades. Entonces, primera y segunda unidad, una evaluación, y tercera y cuarta, otra, y darían un total de un 25% que correspondería a esas evaluaciones. Habíamos visto que haríamos unos trabajos que incluían ese proyecto que estábamos avanzando por grupos, que habían 2 avances y una entrega de proyecto final, y que haríamos unos talleres, incluso los talleres aquí ya tenían nombre, habían unos sobre conceptos de formulación, otros sobre el proceso, otros de marco de referencia y otros de evaluación. Entonces, esto era lo que definíamos al principio, cuando se suponíamos que íbamos a tener las clases normales, que íbamos a poder asistir a nuestras aulas tranquilamente, pero como ahora las cosas cambiaron, pues la pregunta es, ¿cómo modificamos? ¿Mantenemos esos porcentajes
Obviamente si los mantenemos, pues no vamos a hacer una evaluación escrita, sino que será de pronto a través de un formulario en el COES o a través de un formulario por WhatsApp. Eh, si vamos a mantener ese proyecto final, que a mí me parece que deberíamos mantenerlo, entonces si le seguimos manteniendo ese porcentaje del 60%, si vamos a hacer talleres, entonces si esos talleres se van a mantener con ese porcentaje. Entonces aquí es donde yo los escucho a ustedes, están de acuerdo con que los mantengamos, obviamente cambiando la estrategia en el que se desarrollaba, o si por el contrario pues proponen otro tipo de porcentajes. Profe, una pregunta. Si ustedes, señora, me dicen toda la actividad, ustedes sí se desaparece 100%. ¿Me podría recordar cuáles son los porcentajes para cada uno? Ah, sí, en la parte izquierda, entonces dice, mira, dice evaluación, valor 25%, ¿sí? De la nota final. Es el porcentaje que está aquí a la izquierda. El trabajo en grupo, 60%. Y el taller, 15%, ¿sí? Lo que pasa es que ahí cuenta dos porcentajes, ¿no? Este es el de lo que valdrá todas las evaluaciones, este de aquí, lo voy a resaltar. Dice que las evaluaciones valían el 25, el trabajo valía el 60 y los talleres valían el 15. Sino que él dentro de cada uno por ejemplo, las evaluaciones, entonces cada evaluación valdría el 60 para un total del 100. O sea, él hace una validación aquí que uno no se vaya a pasar del 100 y la coloca. No debería ponerla porque eso se presta para confusiones. ¿Sí queda claro cuáles eran los porcentajes? Profe, una pregunta. Hasta el momento, eh, ¿en qué las actividades que hemos presentado hasta el momento, en qué ítem entran en talleres? En talleres y hay unos que son de avance del proyecto. Eso sí es algo que también tenemos que concertar si las vamos a dar como válidas, o sea, vamos a validar esas actividades que ya hemos desarrollado o si por el contrario vamos a hacer unas nuevas. Igual si aceptamos validarlas para los estudiantes que no han podido entregarlas, pues habrá un proceso yo propongo unos 15 días para que se pongan al corriente, para que todos tengan la nota y se le pueda asignar una nota a esas actividades. Bueno, hay un compañero que dice que las validemos. Eso sí tiene que ser como dice el proceso, una concertación entre todos. Si a ustedes les parecen que las validamos, las tomamos como válidas lo que ya han desarrollado. Que me parece que es un esfuerzo que ya han desarrollado ustedes y que me parece también que se podía validar. Eso sí, dándoles un tiempo para los que no han podido, que se puedan poner al corriente. Los que definitivamente no puedan en estos 15 días, pues ya les quedaría como pendiente. Eso tampoco tiene ningún problema. Entonces, ¿están de acuerdo con mantener los porcentajes? Profe, es que eso pensaba que como pues que se le dedica gran parte a esos talleres, a esos trabajos, no sé, pues, pensaría que se le puede agregar un poco de porcentaje a lo de la parte de talleres, ya pues que se le ha dedicado mucho tiempo a esto. Sí, puede ser. Incluso yo me atrevería a decir que ¿por qué no hagamos evaluaciones? Sino que sencillamente dejemos con talleres y con el trabajo final. Entonces los talleres asumirían ese porcentaje que estaba en la parte de evaluaciones, o sea, quedaría en total un 40% y el trabajo final el 60%. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen los demás compañeros? Para mí estaría perfecto. ¿Sí? ¿Los demás qué opinan? Cuando dice trabajo en el 60%, se refiere a que también va a tener el avance uno y el avance 2. Yo también estaría de acuerdo, profe. ¿Sí? Sí, el trabajo final, el proyecto final tendría dos avances y obviamente la entrega final del proyecto. Habíamos planteado, o sea, yo mandé la propuesta de que esa entrega final se hiciera de forma presencial, aunque la recomendación es que se trate de avanzar lo máximo posible de forma virtual porque aún no hay una fecha fija de cuándo podemos volver a las aulas. Entonces, si podemos hacerlo de forma virtual, la entrega del proyecto, incluso la entrega final,
es mejor. Aunque yo sí solicité esas 2 semanas para poderlo hacer de forma presencial, pero si no se puede, pues definitivamente nos tocará encontrar una alternativa de entrega a través de esto. Bueno, la mayoría dice que sí están de acuerdo. Entonces, por favor, los que no han votado, voten aun cuando sea en el chat para que quede así como para poderlos contabilizar. Entonces, los porcentajes quedarían 60% del trabajo, que es el proyecto en grupo que están desarrollando ustedes, y 40% los talleres. ¿Sí? Entonces, claro, si alguno considera que la entrega que ha hecho de los talleres la puede modificar y puede mejorarla, pues en estos 15 días que se va a dar de plazo para los que no han podido, también los que ya entregaron pueden ponerse al corriente. Eso sí, voy a abrir una actividad diferente en el COES para no confundirme con lo que ya entregaron y con lo que están entregando ahora. Entonces ahí ustedes van a poner qué actividad van a actualizar y entonces yo les reviso y tomamos en cuenta pues la corrección que ustedes hacen, no la anterior. Eso sí, no había ningún problema. Ingeniera, para de pronto pedirle el FA de que sí puede hacer de pronto la retroalimentación para que pues si vayamos a corregir, pues podamos hacerlo según lo que usted nos dice. Listo. En los comentarios del COES. Sí, no hay problema. Entonces, ahí en el COES algunos ya les hice los comentarios, yo igual voy a revisar porque es que al principio esos, no, la verdad, como el COES era nuevo para mí, algunos comentarios como que se me perdieron, no los guardé bien, yo no sé qué pasó. Entonces yo reviso cuáles son los que quedaron sin retroalimentación y yo les complemento otra vez. Igual como yo dejo una bitácora, un respaldo, entonces yo las tengo y yo las voy pasando allá. Eso no hay ningún problema. Bueno, entonces muchachos, pues yo creo que estamos de acuerdo. Igual yo voy a redactar este acuerdo y lo voy a publicar en el grupo para los compañeros que no pudieron asistir aquí en línea. Y yo les coloco allí exactamente qué actividades se han entregado y cuáles quedan pendientes por hacer. Entonces, no siendo más, pues los dejo porque tengo otra clase ahorita a las 11. Les agradezco mucho pues por estar aquí el día de hoy. Si cualquier duda, cualquier inquietud o cualquier aporte con respecto a esto, pues no duden en escribirme. Ya saben que está el WhatsApp, está el correo electrónico, está también la parte del COES, por ahí podemos comunicarnos. Bueno, entonces no queda más que decir que muchas gracias, que tengan un buen resto de día y un buen resto de semana. Estoy pendiente de cualquier cosa y ya les subo la información. Muchas gracias. Muchas gracias.